No más bonificaciones. Ministerio de Salud anunció la eliminación de las bonificaciones y gratificaciones para el ministro y directores generales a fin de ahorrar dinero. Despliegue militar. El presidente de la República, Horacio Cartes, firmó el decreto que ordena el despliegue de las fuerzas militares en Concepción, San Pedro y Amambay. Y en deportes ganó Cerro. Cerro Porteño se quedó con el superclásico al superar a Olimpia por 2-1. Gracias por acompañarnos. Comenzamos a informar a través de TVP Noticias. La primera información da cuenta que el Gobierno Nacional brindó los detalles de la Ley de Responsabilidad Fiscal a líderes de bancadas del Congreso Nacional y también a representantes del Poder Judicial de nuestro país. El presidente de la República, Horacio Cartes, junto al ministro de Hacienda, Germán Rojas, y miembros de su equipo técnico, presentó el proyecto de ley de responsabilidad fiscal a líderes de bancadas del Congreso Nacional, así como al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Antonio Fretes. El viceministro de Economía del Ministerio de Hacienda, Daniel Correa, explicó que la ley plantea 3 ejes fundamentales, principalmente el control de gastos corrientes, para lograr la efectividad en su aplicación. Básicamente lo que tiene son el establecer ciertos límites al crecimiento del gasto corriente, donde se establecen parámetros para los cuales se plantea este eventual crecimiento, también de limitar los niveles de déficit fiscales en cada año y tener un marco de previsión y de sostenibilidad de la deuda pública en el largo plazo. El ministro Germán Rojas indicó que con esta ley no se aplicarán medidas drásticas para revertir la situación económica, sin embargo se articularán mecanismos más efectivos para optimizar la administración financiera del Estado. No se van a aplicar ni una medida de choque, ni mucho menos porque no estamos en ese escenario. Sí, se está estableciendo mecanismos a través de los cuales podamos volver otra vez a niveles razonables de ese componente. ¿Cómo se va a hacer? Fundamentalmente con una más eficiente administración de los recursos, así como también como la tendencia a generar la mayor cantidad de ingresos posible. Rojas remarcó la importancia de restablecer el manejo macrofiscal que responda a su vez a un crecimiento de la inversión pública necesarios para el mejoramiento de las condiciones de varios sectores sociales. A su vez, el exministro de Hacienda, César Barreto, señaló que es necesario un consenso entre los 3 poderes del Estado para hacer efectiva esta ley de responsabilidad fiscal. El texto necesariamente requiere de un consenso y acuerdo político del Poder Ejecutivo con el Legislativo, indicó el ex viceministro de Hacienda, César Barreto, en relación a la ley de responsabilidad fiscal que pretende ser aprobada para el ejercicio fiscal 2014. Añadió que el Congreso Nacional no tiene restricciones desde el punto de vista constitucional respecto al manejo del presupuesto general de gastos, por tanto es necesario un compromiso real de la clase política para que la ley sea realmente aplicable y efectiva. Se genere más predecibilidad de que este tipo de déficit no van a surgir de la noche a la mañana porque al Congreso o algunos parlamentarios consideran que por un momento electoral hay que dar aumentos extraordinarios. Esas son las limitaciones que hacen falta, pero que como no son de rango constitucional requiere necesariamente el consenso entre los principales partidos que están en el Congreso y el Poder Ejecutivo para que se pueda hacer viable. Barreto explicó que el actual manejo discrecional de los recursos genera desconfianza en los futuros inversores para mantener una administración ordenada de las finanzas públicas. Eso impacta en las expectativas, impacta en el riesgo país, impacta en la confianza que tiene el sector privado de invertir en Paraguay, impactan muchas cosas que son, no sé cómo llamarlo a esto, de la infraestructura blanda, digamos, porque la confianza, la credibilidad son cosas que no se miden en papeles ni en cosas físicas ni monetarias, digamos. El ministro de Hacienda, Germán Rojas, reiteró la disminución de gastos rígidos, principalmente en lo referido a aumentos de salarios, en congruencia con el proyecto de ley de responsabilidad fiscal que fue socializado hoy con líderes de bancadas de los partidos políticos. Se llevó a cabo una audiencia pública en la sala bicameral del Congreso Nacional para abordar los detalles del proyecto de ley de acceso a la información pública. La sala bicameral del Parlamento fue el escenario de debate sobre el proyecto de ley denominado de acceso a la información pública, que fue presentado por el defensor del pueblo Manuel Páez Monjes e impulsado por el diputado colorado Víctor González Segovia. Algunos sectores se mostraron en contra, ya que según ellos con esto se busca limitar el acceso a la información
y esto se puede comprobar con algunos artículos, aseguran. Prevé la creación de un Consejo de Acceso a la Información exclusivamente con sede en Asunción, con lo cual cualquier persona que esté del interior del país ante la negativa de acceso a la información debería venir a reclamar Asunción. Lo único que se puede cobrar es el costo de la reproducción material de la información, una fotocopia. Este proyecto de ley habla de costos de reproducción sin poner ninguna limitación. Si el Estado alega que la información es reservada, debe probarlo, no la persona que solicita la información. El diputado y proyectista Víctor González Segovia, en primer lugar, lamentó la poca participación de las personas, de los medios e instituciones a esta audiencia. Señaló que analizará todos los artículos nuevamente y modificará algunos si es preciso, aunque aseguró que es necesario que existan informaciones reservadas, como marca el proyecto de ley, ya que informaciones de seguridad, entre otras, no pueden estar al alcance de cualquier persona. Lo que nosotros queremos con este proyecto de ley, garantizar el acceso a la información pública, que no haya más instituciones que nieguen ninguna información a ningún ciudadano. Vamos a introducir todas las modificaciones que crean conveniente todos los sectores involucrados en este tema. En el Paraguay, por ejemplo, tenemos la Senat, que trabaja con un sector muy complicado que es el narcotráfico, que sí o sí tiene que tener información reservada. De la audiencia participaron representantes de diversos sectores, entre ellos el ministro y viceministro de la Secretaría de Información y Comunicación para el Desarrollo, SICOM, quienes plantearon la necesidad de interiorizarse más en el tema para pronunciarse sobre el proyecto de ley. Yo creo que celebramos la iniciativa que busca esta transparencia. Estamos tomando toda la evaluación en función a la documentación entregada, ¿verdad? Por su parte, el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales señaló que analizarán todo lo debatido hoy para pronunciarse al respecto. El Ministerio de Salud brinda recomendaciones para la práctica de ejercicios físicos que beneficien a la salud mientras duren estas bajas temperaturas. Con bajas temperaturas somos más propensos a sufrir enfermedades respiratorias, aumento de peso e inclusive cuadros de estrés. La práctica de actividades físicas con regularidad favorece a reducir los factores de riesgo y estimula las defensas del organismo. El Ministerio de Salud recomienda por ello la práctica de ejercicios físicos moderados para entrar en calor y combatir el frío, además de mantener el buen estado físico y mental. ¿Cuáles son las precauciones que hay que tener cuando hace mucho frío? Por supuesto, estar bien abrigado, ¿verdad? Usar vestimenta que contenga algodón, ¿verdad? Y encima ponerse lo que sea de lana, abrigarse bien, llevar una ropa cómoda para hacer la actividad física, ya sea caminata o deporte que uno esté acostumbrado, ¿verdad? Un calzado también que sea cómodo, con medias de algodón para que pueda absorber el sudor y abrigarse bien. Ahora, en los momentos que hace mucho frío y llueve o llovizna, se recomienda no salir, ¿verdad? Generalmente, y más todavía si una persona tiene algunas enfermedades, esto en general para todas las personas. La realización de actividades físicas debe realizarse en espacios cubiertos y bien ventilados, de preferencia en la casa, para evitar el contagio de enfermedades respiratorias que podrían darse en los gimnasios. Es aconsejable además realizar una rutina de precalentamiento y estiramiento antes y después de realizar los ejercicios. Información deportiva. Cerro Porteño se quedó con el Superclásico y sigue en la cima del campeonato, a 4 puntos de los 4 escoltas y a 7 puntos del último rival vencido. Cerro Porteño, con una buena presentación en el primer tiempo, aunque bajó un poco su nivel en la complementaria, se impuso por 2-1 a Olimpia en el Defensores del Chaco y de esa manera sigue en lo más alto de la tabla de posiciones del torneo Clausura con 14 unidades, 4 más que los escoltas que son Libertad, Sol de América, General Díaz y Capiatá. Antes de llegar al primer cuarto de hora del inicio, Cerro Porteño se puso arriba en el marcador. Iban 12 minutos cuando Martín Silva despejó con las piernas un tiro de Oscar Romero, pero el balón quedó frente a Guillermo Beltrán y este no dudó para mandarlo al fondo de la portería. Tras la apertura del marcador, el Ciclón no aflojó y continuó con su buen fútbol, hasta que consiguió aumentar la diferencia antes del descanso. Cuando faltaban solo 3 minutos para cumplirse la primera fracción, apareció Ángel Romero, quien puso el merecido 2-0 para el azulgrana. En la complementaria, la historia cambió. Olimpia entró con todo.
Almeida quemó los cambios metiendo a Sergio Orteban y Diego Centurión. Este último se encargó de descontar para el decano con una definición en el área chica. El Ciclón ahora cuenta con 14 puntos y está con 4 más que sus escoltas, de los cuales Libertad tiene un partido pendiente. El presidente de la República, Horacio Cartes, firmó el decreto que ordena el despliegue de las fuerzas militares en Concepción, San Pedro y Amambay. En minutos, los detalles en TVP Noticias.